Estadísticos de orden. Definición. Las variables aleatorias dependen de las magnitudes relativas de las variables observadas. Por tanto, nos interesa ordenar las variables aleatorias observadas de acuerdo a sus magnitudes. Así que las variables ordenadas resultantes se denominan estadísticos de orden. Entonces, definimos como x1, x2, x3 hasta x sub n a las variables continuas e independientes, con función de distribución f mayúscula de x y con función de densidad f minúscula de x. Las variables aleatorias ordenadas las definimos por x sub i como x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, donde x sub 1 es menor o igual a x sub 2 y x sub 2 es menor o igual a x sub 3, así hasta llegar hasta x sub n. Además se dice que el mínimo de nuestras variables de x sub 1, representada como x sub 1, es igual al mínimo de x sub 1 o de nuestro conjunto de datos x sub 1, x sub 2 hasta x sub n. El mínimo, en este caso x2, va a ser igual a el mínimo de x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, excluyendo a x sub 1. Y esto nos queda como x sub 2. Y el máximo es x sub n, va a ser igual al máximo de nuestros datos como x sub 1, x sub 2 hasta x sub n. Bien, ahora vamos a continuar con una proposición. Nuestra función de distribución f de x valuada en x es igual a n, que son nuestros números de datos totales ordenados, por f minúscula de x, que es nuestra función de densidad, que multiplica a 1 menos nuestra función de distribución, y esto elevado a la n menos 1. Recordemos que n es el número total de nuestros datos. De igual forma, como segunda proposición, tenemos a f de x sub n valuada en x, y tenemos que esto es igual a n por nuestra función de densidad, y a su vez que multiplica a nuestra función de distribución elevada a la n menos 1. Y de igual forma tenemos el caso 3, tenemos nuestra función de distribución que es valuada en x, que va a ser igual a la combinación de n en i por nuestra función de densidad, que multiplica a nuestra función de distribución elevada a la i menos 1 por 1 menos nuestra función de distribución elevada a la n menos i. Con esto vamos a resolver un ejercicio. Suponga que tenemos x sub 1, x sub 2, x sub 10, que representan una muestra aleatoria de tamaño 10, seleccionada de una población con la siguiente función de densidad, que está representada de la siguiente forma: 2x en un intervalo de 0 menor a x menor a 1 y 0 en cualquier otro caso. Esa es nuestra función de densidad. Se nos proponen dos incisos a resolver. Obtener la función de probabilidad de que el menor de los valores de la muestra sea menor que 0.8. Inciso B. Obtener la función de probabilidad de la mediana de la muestra entre el intervalo 0.3 y 0.6. Inciso A. Obtener la probabilidad de que al menor de los valores de la muestra sea mayor que 0.8. Entonces la vamos a definir como la probabilidad de que x1 sea mayor a 0.8, y esto va a ser igual a la integral definida de 0.8 a 1 por nuestra función valuada en x diferencial de x. De igual forma, recordemos que tenemos de nuestras proposiciones que f de x de 1 valuada en x es igual a n, donde n representa nuestros datos totales, y nuestra función de densidad representa y es igual con 2y, que multiplica a 1 menos nuestra función de distribución elevado a la n menos 1. Entonces tenemos que nuestra función de distribución tenemos que calcularla, y esta va a ser igual a la integral de menos infinito a x de f de x mayúscula diferencial de x. F de x minúscula es nuestra función de densidad,
y esto va a ser igual a la integral de 0 a x de 2x diferencial de x. Integrando tenemos que es x cuadrada valuada en el intervalo de 0 a x, y tenemos que nuestra función de distribución es x cuadrada. Bueno, una vez que ya tenemos nuestra función de distribución, tenemos que identificar nuestros datos. En este caso tenemos a nuestra función de distribución es igual con x cuadrada, y el número total de nuestros datos son 10. N es igual con 10. Entonces la función de densidad del estadístico es igual a 1. Por tanto, vamos a tener lo siguiente. F minúscula de x de 1 valuada en x va a ser igual a 10, que es el número total de nuestros datos, 2x, que es nuestra función de densidad, y 1 menos x cuadrada, donde x cuadrada representa nuestra función de distribución. Esto elevado a la 10 menos 1. Entonces tenemos que sería 20x que multiplica a 1 menos x cuadrada, y esto elevado a la novena potencia. Ahora calculemos la probabilidad de que x1 sea mayor a 0.8. Esto va a ser igual a la integral definida de 0.8 a 1 f de x de la posición 1 de x diferencial de x, y esto va a ser igual a la integral de 0 a 1 del resultado que acabamos de obtener, 20x que multiplica a 1 menos x cuadrada elevada a la 9 diferencial de x, y esto nos da lo siguiente. Como resultado de la integral tenemos que es 10x cuadrada que multiplica a 1 menos x cuadrada a la 9, valuada de 0.8 a 1. Entonces nuestro resultado nos queda 1.8280 por 10 a la menos 5. Entonces la probabilidad de que la posición 1 sea mayor a 0.8 es de 0.000018280. La probabilidad de que ese valor sea mayor a 0.8 es muy mínima. Inciso B. Obtener la probabilidad de que la mediana de la muestra esté entre 0.3 y 0.8. Entonces vamos a definir que nuestra probabilidad va de 0.3 menor a la mediana menor a 0.6. Esto quiere decir que nuestra integral va a estar dada por nuestra función de x sub i diferencial de x, y recordemos que para calcular en alguna posición tenemos que es f de x sub i, y esto va a ser igual a las combinaciones de n en i. Recordemos que n es el número total de datos e i es la posición en donde se encuentra nuestro valor a seleccionar. De igual forma, tenemos que va a multiplicar a nuestra función de densidad, que multiplica a nuestra función de distribución elevada a la i menos 1. Y a su vez esto multiplica a 1 menos nuestra función de distribución elevada a la n menos i. Nuevamente recordemos que n representa el número total de datos e i representa la posición que queremos calcular. En este caso sería la mediana. Sabemos que n es igual a 10, y recordando que x sub 5 es la posición que queremos calcular, y i es igual con 5. Por tanto vamos a tener que va a ser igual a las combinaciones de 10 en 5 de nuestra función de densidad, que es 2x, por nuestra función de distribución, que es x cuadrada elevada a la 5 menos 1, y esto multiplica a 1 menos x cuadrada, que x cuadrada es nuestra función de distribución, y 10 elevada a la 10 menos 5, donde 10 es n y 5 es la posición de nuestro dato que queremos calcular. Por tanto tenemos que sería esto igual con 252 por 2x a la 9, que multiplica a 1 menos x cuadrada elevada a la quinta potencia. Calculando que la probabilidad de la mediana se encuentre entre los valores 0.3 y 0.6, tenemos la integral definida de 0.3 a 0.6 de 504 elevada a la de 504
por x a la 9, que multiplica a 1 menos x cuadrada elevada a la quinta potencia diferencial de x. Tenemos que nuestro resultado es de 0.053966. Esto quiere decir que la mediana su probabilidad de la mediana que está en este intervalo es de 0.53966.